Si escudriñamos las Escrituras, descubriremos que la identidad del Hijo no comenzó en el pesebre de Belén, ni terminó en la cruz del Calvario. Hola, soy Luis Guarini y esto es Mecánica Bíblica. Hoy analizamos a la segunda persona de la deidad, el Hijo. Prepárate porque hoy conectaremos las profecías más impactantes del Antiguo Testamento haciendo un análisis de las palabras originales. También entenderemos el plan trazado hace muchos años atrás donde el Hijo decidió hacerse hombre para lograr nuestra salvación. Para entender la persona del Hijo debemos viajar al pasado eterno. Las Escrituras no lo presentan como un ser creado, sino como el arquitecto de todo lo que existe. El Evangelio de Juan, capítulo 1, establece su preexistencia y divinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. El apóstol Pablo expande esta estructura en Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Sin embargo, muchos pueden tropezar al interpretar los términos originales, atribuyéndole erróneamente un principio o comienzo al Hijo de Dios. Vamos a evaluar dos palabras clave. Primero, la palabra unigénito. Cuando leemos en Juan que Cristo es el unigénito del Padre, el texto original utiliza el vocablo griego monogenes. Popularmente se piensa que esto significa el único engendrado biológicamente, pero en la lingüística antigua significa único en su clase, singular o peculiar. Un ejemplo bastante claro de esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, donde la Biblia llama a Isaac el unigénito, monogenes, de Abraham. Históricamente sabemos que Isaac no fue el único hijo biológico ni el primero de Abraham, ya que primero tuvo a Ismael. Pero Isaac era único en su clase porque era el hijo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Este también era un tipo o símbolo de Cristo. Hablando de Jesús, la Biblia nos muestra que Él es de la misma sustancia que el Padre, absolutamente único en su categoría o clase. En otras palabras, no hay nadie semejante a Él. Segundo, el término primogénito. En Colosenses capítulo 1 podemos leer, Él es el primogénito de toda criatura. Los críticos afirman que esto lo coloca como la primera creación. Esto también es un error de lectura. En griego se utiliza la palabra protótokos, que se traduce del concepto hebreo bekor. En el antiguo cercano oriente, el primogénito no era un dato cronológico de nacimiento, sino un título legal de preeminencia, autoridad y derecho a la doble herencia del Padre. La prueba contundente está en el Salmo capítulo 89, donde Dios habla del rey David y dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Cronológicamente, David era el último de los hijos de Isaí. Jurídicamente, Dios lo nombró primogénito por rango y soberanía. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Cristo es el protótokos, le está declarando que Él es el heredero universal y gobernante legítimo de la creación. Este ser eterno e infinito, poseedor de la monarquía del cosmos, decidió autolimitarse. Juan capítulo 1, versículo 14 registra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La encarnación de Cristo la detalla el anuncio del ángel en Lucas capítulo 1. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta transformación se describe magistralmente en Filipenses capítulo 2, donde se nos explica que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Su objetivo era revelar al Padre. Por eso Jesús le dijo a Felipe en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De la misma forma, Cristo afirmó que era Dios junto con el Padre en Juan capítulo 10. Yo y el Padre una cosa somos.
Te invito a ver el video anterior sobre la persona del Padre si todavía no lo has visto. ¿Por qué el Creador del universo se vestiría de humanidad? La respuesta está en la justicia divina. Romanos 6 establece un absoluto jurídico, porque la paga del pecado es muerte. El cielo sabía que íbamos a morir, ya que ninguno podía cubrir esa deuda. Pero no se quedó así. El texto sigue diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La deuda del pecado no estaba basada en algo intangible, estaba basada en la violentación de la ley de Dios, como nos dice en 1 de Juan capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. El profeta Isaías, 700 años antes de la crucifixión, describió la obra exacta de esta sustitución. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este rescate no ocurrió al azar en la historia, estaba programado en el reloj profético de Dios. La profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9 determinó el año exacto de la llegada pública y física del Mesías y predijo con precisión que a la mitad de la última semana se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. A través de esta ejecución legal, la deidad logró la reconciliación jurídica del planeta. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Cristo absorbió la paga que tú y yo merecíamos, la muerte. Para poder rescatarnos, Jesús tenía que ser completamente hombre, o sea, un ser real en la carne. El libro de Hebreos capítulo 2 aclara que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El texto añade que debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. Hoy la gracia de la salvación sigue operando activamente en el santuario celestial. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Jesús es nuestro intercesor exclusivo ante el Padre. No hay necesidad de un intermediario además de Cristo, ni un pastor, ni un cura, ni un santo, ni los ángeles, ni María, solamente Cristo. Toda nuestra vida de fe opera bajo esta plataforma jurídica, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En esa declaración no hay ambigüedad. El Padre le ha delegado la ejecución de la justicia y la restauración. El Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. De la misma manera, la exaltación del Hijo es absoluta. Filipenses capítulo 2 estipula que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Al contemplar el carácter del Hijo a través de las Escrituras, somos moldeados, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. El Hijo va a regresar a reclamar lo que compró con su sangre preciosa en la cruz. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Hijo es el enlace perfecto que une lo que anteriormente se había quebrantado. Es el Dios eterno que se hizo hombre, que pagó tu deuda. El sumo sacerdote que hoy intercede por ti en los cielos, y el Rey que pronto volverá a buscarte en gloria. Sin el Hijo, el plan de salvación de la raza humana simplemente no funciona. Esperamos que este tema te haya ayudado y que puedas aceptar el sacrificio del Hijo de Dios y su redención.
Te invito a suscribirte, activa la campana y acompáñanos en el próximo episodio donde analizamos la identidad y el poder de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. También te invitamos a ver los otros videos de esta temporada en la lista de reproducciones aquí en esta pantalla. Soy Luis Guarini y esto fue Mecánica Bíblica. Que la gracia del Hijo esté con cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga siempre.